tiene que ver con una noticia que nos sorprendía para mal, digamos, con preocupación, el cierre de la semana pasada, hacia el viernes, porque si uno, a ver, no hay que acostumbrarse a estas cuestiones, pero si uno escucha que hubo una marcha en Capital Federal y esa marcha terminó con detenidos, lamentablemente no nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque ha pasado varias veces. Es más, decir que hay detenidos y que no hay reprimidos o que no hay directamente personas que fueron atendidas por una ambulancia casi que es el mejor escenario que uno puede imaginarse. ¿Qué pasa si pensamos en esto, pero en la ciudad de Olavarría, una ciudad vecina, una ciudad con pocos habitantes? Bueno, eso fue lo que sucedió, pero para que nos cuente mucho mejor qué es lo que vivió y qué es lo que pasó en la movilización por el crimen de Gonzalo Tamame, lo tenemos en línea a Agustín Mestralet. ¿Cómo estás, Agustín? Flor Balbuena desde Tandil. Hola Flor, ¿cómo estás? Voy a agradecerte y bueno, de la compañía como una radio precisamente compañera, que bien dijiste el crimen de Gonzalo Tamame. No creamos que acá hubo un suicidio, ni siquiera en versiones, digamos, que uno puede decir, bueno, más imparciales, podemos hablar de que acá hay una muerte natural, no, pero una muerte autoprovocada, porque igualmente habría que abrir crimen, porque a Gonzalo cuando lo detienen con golpizas, se cuentan o se contabilizan según los videos de las personas valientes que se animaron a filmar y después a publicar esos videos, que por lo menos 7 efectivos policiales del Comando de Patrulla de Olavarría lo golpean en la madrugada del miércoles, del miércoles bien digo, cuando lo detienen a Gonzalo, y ya partiendo de ahí, bueno, uno se puede esperar cualquier cosa. Entonces hablar de crimen, hablar de responsabilidades policiales en la muerte, hablar de asesinato, como lo hago yo, como lo digo yo, es lo más correcto y comunicativamente lo que más contribuye a que no haya impunidad. Total. Agustín, esto sucedió, como vos decís, en la madrugada del miércoles y hacia el viernes ya estaba muy claro que las circunstancias en las cuales muere Gonzalo Tamame eran muy, pero muy vinculadas a la golpiza, digamos, policial. Sin embargo, bueno, todavía no se había hecho una autopsia, todavía probablemente no había una denuncia de los familiares respecto a esto, pero rápidamente la sociedad accionó, que eso, digamos, es algo para reconocerle, al menos a ese grupo de ciudadanos olavarrienses, digamos, que se movilizaron. Contanos un poco cómo fue esa previa, digamos, cómo llegan a la movilización para luego hablar de tu detención. Dale. Bueno, mirá, como vos decías, ¿no? Acá sí la familia denunció desde un inicio por redes sociales, ¿no? Porque no tenía un acceso directo a los medios, una familia de barrio, como le puede pasar a cualquier vecino, viste que te sorprende una situación así, te atraviesa una situación tan trágica como perder un familiar, un ser querido, en estas circunstancias violentas. Te entras a caer en todo el dolor, en todo el tramiterío que implica, y la versión oficial es que él mismo se quiso matar, ¿no? Que se quiso quitar la vida. Todo esto es uno entiende que la familia muchas veces tarda en reaccionar, pero en este caso, por suerte, ¿no? Yo tuve una reunión después ya de la liberación con la madre, con las hermanas de Gonzalo, y ellas han atravesado muchas circunstancias de violencia institucional de parte de la policía bonaerense, de parte del servicio penitenciario. Conocimos más a fondo en esa charla cuáles eran las circunstancias de Gonzalo, de su vida, de por qué había estado preso, porque estuvo preso entre los 18 y los 24 años, de cómo eso le quebró la vida, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, situaciones obviamente un consumo problemático y cuestiones así, que no justifican lo que le hace la policía para nada. Incluso, digamos, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Porque hay tal grado de fascismo y de expresiones fascistoides en las redes, que ¿viste? Del tipo, bueno, uno menos, bueno, pero al final las feministas que piden que en contra de la violencia de género, porque él lo detienen por una denuncia de violencia de género, van a defender a este delincuente, a este violento, y claro, porque nosotros, perdóname que haga esta digresión, ¿no? Pero son cosas que uno va reflexionando en el transcurso de estos días. Desde el ejemplo insustituible y eterno que espero que sea de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de los familiares de la víctima de la represión del genocidio de la dictadura, no queremos ojo por ojo, no queremos que al que torturó lo torturen o al que asesinó lo asesinen. Queremos justicia y que paguen con debido castigo en función de las leyes los criminales. Y desde ahí en adelante el movimiento feminista, el movimiento de mujeres no pide por ni una menos y por un femicida menos, sino que pide justicia y que
haya castigo contra los femicidas y que se termine el encubrimiento del machismo y la violencia hacia las mujeres. Y lo mismo hace esta familia, por suerte, porque nos encontramos una familia que enseguida pudo reaccionar, te decía, y que tenía muchas malas experiencias de violencia institucional y de violencia de parte de la policía, de verdugueo, de que no tenían de punto a Gonzalo, de que siempre le buscaban el pelo al huevo, de que, bueno, lo mismo otros hermanos de Gonzalo lo mismo, y la madre lamentablemente muy preparada o muy fogueada en ese roce con los milicos, con la policía y con las instituciones que en vez de otorgar justicia o de prevenir el delito, lo que hacen es acrecentarlo o directamente concretarlo, como en el caso de Gonzalo. Con el asesinato, y bueno, te decía, eso se conjugó con una valentía y una solidaridad enorme de las barriadas, de gente que lo vio, que fue testigo de su detención y que lo filmó, de, no sabemos quién, pero un valiente que al lado de la comisaría, escondido atrás de una murallita en la vereda, digamos, en la comisaría, pudo filmar y registrar los gritos de Gonzalo, pidiendo que lo dejen de golpear, que lo dejen respirar porque se estaba quedando sin aire, en el comando de patrulla, o sea, después de su detención, que lo llevan directamente al comando de patrullas y lo tienen y lo torturan, lo golpean en el patio del comando de patrullas, que yo pude averiguar después, hablando con los policías en el transcurso de mi aprehensión, que es el único lugar, casualmente, de entre la comisaría primera y el comando de patrullas, que están pegados uno a otro, el único lugar donde no hay cámaras de vigilancia del Ministerio de Seguridad de la provincia, justamente. Entonces, todo eso, obviamente, para nosotros no es una cuestión estrictamente matemática, pero 2 más 2 es 4. No vamos a creer nunca las versiones policiales oficiales, ni todos los relatos interesados, como sale ahora un abogado defensor de la policía, que echan las culpas a los médicos que no hicieron bien la revisión médica de Gonzalo cuando se lo detiene, y cosas por el estilo que buscan distraer la atención, encubrir la responsabilidad policial y garantizar la impunidad. Y bueno, la marcha se convoca precisamente, yo quiero acá contarles algo, en Olavarría esto no es una cosa que sucede anormal. Esto de las detenciones, del verdugueo, allá en Olavarría, no sé si allá en Tandil está, pero en Olavarría hay un destacamento del UTOY que ha sido una calamidad desde que se instaló hace 1 año y pico atrás. Repetinos ese concepto, Agustín, un destacamiento de... UTOY. UTOY es un cuerpo supuestamente especializado dentro de la policía bonaerense, distinto a la policía de calle o al comando de patrullas, que hace las detenciones en la calle, sino que es una unidad táctica. Unidad táctica, no me acuerdo el resto de las siglas, como una especie de GAD o de grupo más preparado para el combate directo del delito en el territorio. Todo esto entre comillas y en teoría. Lo que hace ese grupo, sinceramente, es el patrullaje de los barrios como forma de regimentar al pobre y a la juventud. Es decir, persigue, detiene por portación de cara, por portación de apellido, porque te ve salir de tal o cual lugar o porque simplemente te estás fumando un porro tomándote una birra en la esquina. Y detiene con los métodos de la maldita policía, que son, bueno, el verdugueo, la golpiza, el llevarte al calabozo y después entregarte destrozado a tu familia, sobre todo a los pibes, pero también contra los motomandados, porque hacen operativos así de control vehicular, que muchos son jóvenes y muchos son obviamente laburantes de los barrios, y todo ese tipo de arbitrariedades y de violencia que está sucediendo y que en los últimos meses se ha denunciado en múltiples casos, incluso llegando hasta la justicia, de denunciar un chico que es motomandado particularmente, un pibe joven que recién terminó el secundario, que lo detuvieron y él muy avivado logra filmar y registrar por lo menos el audio de la conversación con los milicos, que es un abuso de autoridad por donde se lo mire, que llegan a decirle, seguro que tu mamá es una planera, seguro que es una de esas de pañuelito verde, o sea, un montón de discursos ultra fascistoides, de parte de la policía, ni más ni menos, ¿no? De alguien que debería ser quien cuida esas cuestiones. Sí, pero todos los prejuicios sociales, digamos. Entonces, bueno, ese clima que está sucediendo en la barriga, por eso yo te pregunto si allá en Tandil también está este equipo, esta especie de... No funciona este día, pero hemos estado hablando en alguna otra oportunidad de muertes dudosas. Obviamente es una política relativamente nueva de la gestión de Kicillof en materia de seguridad y del manejo de la policía. Y, por ejemplo, hace un mes atrás en Quilmes, en un comedor, ese mismo grupo, el UTOY, los oficiales del UTOY, dispararon balas de goma contra gente que estaba esperando recibir una vianda de un comedor popular del Pueblo Obrero, y en esa balacera le pegan en la cara a un chiquito que salió a cubrir a la hermana, que era más chica que él, le pegaron en la cara, casi le sacan un ojo. Son la expresión de la policía del desenfreno que tiene la Bullrich, que es una policía que no tiene ningún tipo de
en la Ciudad de Buenos Aires y en la represión que organizan las fuerzas federales, pero en la provincia. Para mí, digamos, hay un correlato muy claro y obviamente van de la mano de todo el empoderamiento mediático, discursivo, en equipamiento, ¿sí? Y en pago de horas y de horas extras y al personal de parte de los gobiernos en función de una política represiva que es el corolario del ajuste, ¿no? Que es el corolario de la motosierra, de la quita de derechos, de que los jubilados no puedan comer, de que no reciban los medicamentos. Entonces, todo esto cierra con palos. A nivel nacional, sin duda, de parte de Bullrich y de Milei, pero también esto pasa en la provincia. Y bueno, esto que yo te digo, bueno, es el escenario en el que se dio la detención de Gonzalo, las golpizas y la muerte de él de parte de la policía. Y el llamado a la movilización, obviamente, de parte de la familia fue muy pacífico, pero había mucha gente muy embroncada, sobre todo jóvenes y pibes que son, yo soy docente, particularmente soy docente de primaria, pero trabajo con chicos un poco más grandes porque soy docente de jóvenes y adultos, también trabajo con adultos mayores y eso, pero los pibes que había ahí, algunos estudiantes míos, han tenido muchísimos roces con la policía por estas razones de disciplinamiento social, de represión preventiva que hace la policía contra la juventud y contra la juventud pobre, y si es morocha con más razón. Y algo de lo que mencionás respecto a este estigma, digamos, también lo viviste cuando te detuvieron a vos y a tu compañero de la agrupación. ¿Hubo algo? ¿O se cuidan un poco más ahí a quién le dicen las cosas? Se recuidaron. Claro. No cumplieron todos los procedimientos porque tampoco es que se portaron como organismo de derechos humanos, pero se recuidaron de todo, de lo que nos decían, de lo que no nos decían, del trato. Obviamente, no querían repetir y eso fue una garantía para nosotros cuando caímos detenidos. Claro. Porque la detención... Pero es un disciplinamiento la detención. Un poquito de eso. ¿Cómo? Es un disciplinamiento la detención, digamos. Obvio, porque esa es la represión selectiva. Van a buscar a quien llevarse... No es casualidad, quizás, o sea, si uno lo lee, Agustín, cuando lo leíamos desde acá, desde Tandil, sos el primer candidato, el candidato en primer término a concejal por el Partido Obrero, o sea, hay una identificación de cara, digamos, hay como un disciplinamiento también a los zurdos, que ahora es un poco la mala palabra de moda, ¿no? Que imponen desde lo nacional, o la habilitación, digamos, a reprimir todo lo que sea tendiente, digamos, a esa ideología, ¿no? Sí, pero no es que nosotros estábamos haciendo un reclamo ideológico, ¿no? No, cero. Nosotros estábamos acompañando el reclamo de justicia. Yo creo que hay una cuota de lo que vos decís, de que nos tenían marcado, porque yo sé que me conocen todos los milicos de Olavarría, pero no de ahora, de toda mi militancia, de cortar la ruta con el Polo Obrero, de manifestarnos por vivienda y ir a acompañar una toma de terreno, de todos lados, ¿no? Yo como docente, en la militancia sindical, en la lucha acompañando a los jubilados, etcétera. Eso yo lo tengo claro. Pero también fue un operativo, digamos, en cierto punto, que no se justificó el despliegue, porque hubo un despliegue inédito para vallar no solo la comisaría y el comando, digamos, de patrulla, sino 6 cuadras a la redonda, o sea, una cosa insólita y desproporcionada, ¿sí? Ustedes fíjense que el centro, en ese sector, en ese tramo donde está la comisaría, el centro de Olavarría no se podía circular, te tenía que ir por otro lado y desviarte, por el vallado, no por la gente, ¿no? Por el operativo represivo, que fue un operativo comandado por la departamental, es decir, tuvo una orden directa desde La Plata, ese operativo, y combinó fuerzas de todo tipo, desde el GAD, la infantería de la policía, bueno, los efectivos de la primera, el comando de patrulla, policía de Loma Negra, de Hinojo, la segunda, que es la otra comisaría de la ciudad de Olavarría, que más te digo, hubo gente de Alvear, pues yo vi un móvil que decía señal Alvear, todo un despliegue coordinado por La Plata, ¿no? Porque en La Plata tenían toda la información en vivo y en directo, porque eso nos lo relatan los compañeros del que estaban vinculados con la Comisión Provincial por la Memoria, pidiendo nuestra liberación y garantías. Entonces, todo ese operativo es intimidatorio de la movilización, es decir, busca que ya sea un escollo para que más gente tenga miedo de salir a luchar después de lo que le pasó a Gonzalo. ¿Entendés? Total. Y termina todo la manifestación con una represión donde a los que cazan no es que solamente somos militantes, sino que medio al voleo, pues fueron a buscar el primero que tenían a mano. Nosotros nos quedamos atrás, particularmente Lautaro tenía una bicicleta que no estaba subido, entonces iba caminando a la par de la bici, un momento se le va a caer cuando apuramos el paso, y yo escucho que lo señalan y le dicen a él, llévenselo a él, y que hablaban de Lautaro, perdón, no de Gonzalo, de Lautaro.
Y cuando me interpongo y trato de que no se lo lleven, para explicarle a la policía que ya nos íbamos, ya estaba desconcentrado todo y nosotros nos quedamos atrás, yo particularmente, para esperarlo a él y para ver que ninguno de los chicos y señores mayores, señoras mayores que estaban ahí movilizándose, se retrasara o se quedara por una cuestión y se la llevara. Y ahí, cuando yo me interpuse, también me marcaron y me llevaron. Pero ojo, lo que nos pasó a nosotros no es lo que le pasó a Caterina Pereira. También tuve la posibilidad de charlar con ella después de que nos liberaran. Uh-huh. Y ella me relató, yo no quiero, digamos, por ahí decir cosas que por ahí ella me contó en un espacio más de confidencialidad, pero no fue el mismo trato que recibió ella. Ni bien la detienen a ella, la golpean, ya en la previa recibe un balazo de goma, la verduguean. Ella sí es una piba del barrio, es una laburante, ¿sí? Motomandado, se dedica también justamente a eso. Ya había tenido experiencias, identifica a varios de los oficiales que estaban ahí y le entró miedo a ella también. Incluso ella tenía que tomar medicaciones y no se las facilitaron por unos problemas de salud. Son una serie de cuestiones que son más complicadas en el caso de ella porque a ninguno de los tres que nos detuvieron nos dejaron comunicarnos, nos informaron por qué nos habían detenido, bajo qué carátula, ni qué hecho se nos imputaba. Claro. No dejaron que la gente de la Comisión Provincial por la Memoria nos visitara, ahí en detención, en aprehensión. Nos trataron como detenidos, o sea, bajo juez, cuando éramos aprendidos y no deberíamos haber estado incomunicados. Nosotros nos tendría que haber sacado el celular y nos tendrían que haber dejado comunicarnos con nuestros familiares para decirles cómo estábamos y dónde estábamos. Hubo toda una serie de tejes y manejes de la policía de decirme a mí una cosa, yo tratar de gritársela a los compañeros que nos llevaban todos a la segunda o que a mí me llevaban a la segunda y después cambiar los planes y llevarme a mí a la primera de Azul, a 40 kilómetros, a otra ciudad. Uh-huh. Todos esos tejes y manejes son completamente arbitrarios, fuera de procedimiento, violan todas las garantías de un aprendido como estábamos nosotros. Total. Y en el caso nuestro, obviamente que jugó a favor el hecho de estar tan expuestos en cierto punto, uh-huh. Porque se cuidaron mucho más. En el caso de Caterina, que ni siquiera sabíamos que estaba detenida cuando nosotros caemos, el compañero se enteran a las 2 horas, de casualidad, que había una aprendida en Loma Negra, uh-huh. Tratando de buscarlo a Lautaro, porque Lautaro no estaba en la segunda. O sea, una cosa que después se confirma por La Plata, ¿no? Los compañeros de la comisión y del Comité contra la Tortura en La Plata firman el dato y ahí sabemos quién es y cómo se llamaba, sabían los compañeros, perdón. Pero sigamos, todo ese procedimiento es completamente irregular. Vos fíjate si se hizo de esa forma en un caso donde estuvieron los medios de nuestra captura, donde sabían quiénes eran, sabían, obviamente teníamos una cierta exposición pública. Si se comportaron así, esto confirma todas las arbitrariedades que denuncian el resto de las personas que fueron a la marcha, que obviamente confirma que cómo lo maltrataron y mataron a Gonzalo Tamame. Esto termina de confirmar un modus operandi general de la policía, sin excepciones, porque esa es la otra cuestión. Total. Porque el que es la excepción a la regla es el que echan de la policía o le hacen la vida imposible y el que no se disciplina y se calla para ser cómplice de todo eso. Uh-huh. Por más que no sea el que lleve adelante el matoneo, la tortura, uh-huh. Las golpizas, el cómplice, el que se los calla, ¿no? Y el que se guarda esa información y no la denuncia. Tal cual. Por miedo a sufrir represalias. Tal cual. Entonces, sí. Bueno, y con ahora eso, ya digamos, un abogado designado. De lo mal que estamos, total, ya con un abogado designado, con la digamos, representación legal rápidamente, digamos, a disposición de ellos. Bueno, sí, son una serie de cuestiones que lamentablemente hemos escuchado en otras oportunidades. Agustín, nos encantaría seguir haciéndote más preguntas al respecto. Los tiempos... Perdónenme, chicas. No, nosotros... Compañero. A nosotros nos alegra muchísimo hablar con vos, realmente fue de muchísima preocupación, también los conocemos y son amigos de esta emisora, Fabián e Inés, así que estábamos realmente con mucho interés de saber que estabas bien, cómo te encontrabas y bueno, poder hablar con vos hoy es un gran gusto pese a las circunstancias, Agustín, pero bueno, no tener que lamentar nadie más en las circunstancias de Gonzalo Tamame, ni violentado, ni agredido, ni nada por el estilo, así que pese al contexto lo celebramos muchísimo, te enviamos un fuertísimo abrazo y gracias por este testimonio. Gracias a vos, Flor, gracias a Juani que está ahí en la operación.
déjame decir una última cosa. Por supuesto. Para todos los que yo sé que mucha gente desde Tandil se solidarizó porque me conocía o porque conocía a mis padres o a mi familia, yo les pido a esa gente que ahora sigamos en la solidaridad con la familia de Gonzalo. Pidiendo justicia, hay un Instagram que se acaba de abrir durante el fin de semana, que es Justicia por Gonzalo Lavarría, que lo sigamos, que estemos a disposición también de esa lucha, de difundirla aunque más no sea, de ponerle me gusta, ¿viste? De generar ruido, y que esta cuestión que tomó tanta visibilidad no se opaque, no se apague, porque es lo que van a querer hacer para terminar de tapar y encubrir las responsabilidades policiales y garantizarle impunidad a los responsables de la muerte de Gonzalo. Entonces aprovechemos esta difusión que tomó por nuestra detención para ir más a fondo y que el caso de Gonzalo sea un paraguas, como decía la mamá, la gota que rebalse el vaso y que esto no se vuelva. Y que sigamos para adelante contra la impunidad policial. Sin duda, sin dudas. Un abrazo muy grande, Agustín. Gracias de nuevo. Gracias, Flor. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Agustín Mestralet dialogando con nosotros.